Bienvenido a un nuevo episodio de Voces del Cambio Podcast. Mi nombre es Víctor Rivera y hoy, como de costumbre, me acompaña Valeria Ramis. Hola, súper emocionada de este nuevo episodio que ya mismo van a ver quién está con nosotros. Adriana Isabel. Hola, mira que hoy vienen cositas buenas, tenemos cosas buenas y la semana que viene, tú sabes que los episodios de aquí siempre están brutales. Víctor Colón. Saludos afectuosos y cordiales siempre, corillo. Un placer siempre estar aquí. Y hoy con nosotros, yo lo catalogaría como la secretaria más pegada del momento en Puerto Rico. Y hoy nos acompaña la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez. ¡Un aplauso! Gracias por recibirme. Gracias por recibirme a todos. Oye, secretaria, ¿cómo usted quiere que le digan? Usted... Sí, Valerie. Valerie. Mira que es fácil. Valerie. Tenemos dos Víctor. Adriana, tú eres la más distinta. Mucha V aquí. Hay tres Víctor porque una vez vino otro Víctor también. Estos son De repente Somos buenos. pegados. Pero los Víctor son buenos. ¿Cómo está usted? De lo más bien, gracias por la invitación. Qué bueno ver que hay jóvenes que están cada vez más involucrados en todos los aspectos, ¿verdad? Obviamente ustedes hablan de política, pero me imagino que de otros asuntos que nos afectan en la sociedad. Así mismo es. Mira, yo quiero comenzar esta entrevista porque tal vez muchos jóvenes que nos consumen dicen, esa es la secretaria de TikTok o la secretaria, ¿me entiendes? Todavía no lo domino, poco a poco, pero sí, cada vez estoy aprendiendo más. Yo creo que llevo casi un mes. Pero sí les puedo decir que yo antes ni siquiera miraba TikTok. Yo soy de la generación Instagram. Porque Facebook tampoco me gusta. Pero te tengo que decir que TikTok siento que la gente es como más real, ¿verdad? Como que no... Y me gusta. Yo creo que la gente pues en ese aspecto pueden conocer un poquito más de mí de esa manera. O sea que poco a poco le voy cogiendo el piso, como quien dice. Entonces hay muchos jóvenes que la han visto por primera vez en esa plataforma y en diferentes redes sociales. Obviamente usted haciendo su labor en diferentes parkings del área metro, los estacionamientos y todo eso. Pero a mí me gustaría conocerla más usted y obviamente los jóvenes que nos están consumiendo. ¿Quién es Valerie Rodríguez y de dónde viene Valerie Rodríguez? Ok, ¿por dónde empiezo? ¿Qué quieren saber? Bueno, su formación... Mira, yo vengo de unos padres, mi mamá criada católica, mi mamá es católica, mi papá es protestante, ambos de escuela pública, productos de la Escuela Pública de Puerto Rico. Mi papá estudió en la Bautista Carolina y mi mamá estudió en escuela pública en Carolina también. Mi papá, los dos eran súper... además que son súper inteligentes, pero eran bien estudiosos, bien fajones. Mi papá lo becaron, fue a la Universidad de Puerto Rico. De ahí un profesor le dice, tú eres tan inteligente, tú deberías solicitar esta escuela que se llama Cornell. Él no sabía ni qué era Cornell, ni qué era Ivy League. Él solicitó, lo aceptan. ¿Y por qué digo esto? Porque yo después, en mi historia, pues yo termino yendo a Cornell y fue un orgullo para mis padres, porque mi papá siempre lloraba que una de sus hijas estuviera en Cornell. Y me estoy adelantando un poquito, pero en mi graduación fue bien emotivo porque mis abuelos nunca pudieron visitar a mi papá en la universidad porque no tenían el dinero para viajar. O sea que en mi graduación, se pueden imaginar, todo el mundo llorando y yo los miraba como que contrólense, porque mis abuelos por primera vez pudieron ir y ver lo que era la universidad que estudió su hijo y que ahora su nieta se estaba graduando. De nuevo, le damos un poquito de rewind de nuevo. Me crié en una familia cristiana, estadista. Siempre dije que yo nací estadista por tradición, luego más adelante por convicción y poco a poco como fui cambiando también hasta en issues de política nacional, etcétera. Y nada, tengo dos hermanas, yo soy la hermana del medio, somos 3 niñas en casa. Y nada, luego me gradué de Perpetuo Socorro, me crié ahí en Isla Verde, en Carolina. Luego voy a la Universidad de Cornell, me gradúo, decido tomarme un año porque no estaba segura. A mí me entró como que yo sabía dentro siempre que iba a ser abogada, pero de repente me entró con que a lo mejor quería ser maestra. Y dije, mira, ¿sabes qué? Voy a esperar un año, quiero trabajar en Washington, D.C., y ahí decidí, va a ver dónde me lleva la vida. Ahí trabajé en uno de los bufetes más grandes como paralegal, que es Wilmer Cutler, Pickering, Hale and Dorr. De hecho, yo trabajé cuando hicieron un merge. Y de ahí
solicité a la Universidad de Puerto Rico. Como quería practicar en Puerto Rico, pues entendía que debería volver a Puerto Rico. Me gradué en la UP de Derecho. Fui presidenta de mi clase 2 años. Era bien vocal siempre a favor de la estadidad, porque para mí es un issue de derechos civiles. Y nada, y luego para mí eventualmente trabajé en la compañía de turismo, después monté mi propio, lo que se convirtió en un bufete, primero en una oficina de 2, terminamos siendo sobre 10 entre abogados y empleados, y nada, y luego me caso, formé una familia, y si me preguntas a mí el rol más importante en mi vida, yo tengo 2 varones, tienen 10 y 9 años, se llaman Fernando y Charles. Charles porque mi papá le dicen Charlie, pero su nombre es Charles. Y nada, y son la luz de mis ojos, el rol más importante en mi vida. Yo sé que ustedes me ven bien activa como secretaria, pero el rol más importante en mi vida es ser mamá de estos 2 chiquitos. Y nada, y ahora soy secretaria del DACO. Jamás pensé que iba a terminar en DACO, pero miren, estoy aquí. Así mismo es, y como usted menciona, la vemos bien activa. ¿Cómo es un día normal, o por lo menos cómo fue el día de hoy de Valerie Rodríguez? Ok, le estaba diciendo a mis empleados que yo siento que no he dormido en tanto tiempo. Me levanté hoy a las 5:30 de la mañana a leer. Siempre trato de usar media hora para tomarme mi café y leer para ver qué está pasando. Arreglarme, porque lo que ustedes no ven, que yo digo para los hombres, si tienes una entrevista, tú te pones una chaqueta y sigues caminando. Nosotras es el blower, el maquillaje, y a mí me gusta siempre verme bien, es algo personal. O sea que me toma como 1 hora get ready. De ahí salí hoy fue Noti1. Tuve entrevista con Normando. Hoy tuve una inspección de hospedaje. Hoy estuvimos en la Universidad Interamericana verificando que cumplían. De ahí estoy en la oficina, atendí a 2 asociaciones. Luego, yo a veces trato de sacar trabajo y me encierro en mi oficina, y siempre todo el mundo, todos los empleados, atendía muchísimos de mis empleados, asuntos cotidianos de la universidad, de la agencia. Y terminé saliendo, fui a otra inspección con mis inspectores de la región San Juan. Llegué a mi casa como a las 5:30, que eso es temprano, pero llegué por ustedes temprano. Porque había sudado tanto en la inspección, porque el sol hace unos calores hoy en día. No, estás en Puerto Rico. Que le dije, si voy para el podcast, me tengo que bañar de nuevo, o tuve que llegar temprano para bañarme de nuevo y estar aquí. Pero mis días normalmente empiezan esos días, y los días que puedo, yo trato de ir al gimnasio, porque ya como que lo necesito. Antes de que fuera secretaria, yo iba a veces 5 veces en semana. Ahora con suerte voy 3. Pero trato de sacar ese tiempo porque me gusta. O sea, me gusta, es como que me despejo y me siento bien. Y normalmente si voy al gym entre 5:30 a 6 de la mañana hasta las 7 los días que puedo. No, claro, y se convierte como en... Uno se relaja, se despeja, porque dentro de tanto caos que me imagino que debe ser la vida de ser un secretario, un jefe de agencia. Y eso sin decirles que después llego corriendo o a la práctica de los nenes o a la clínica de soccer, que ellos son súper fanáticos del soccer y los 2 juegan soccer. Llevarlos a la clínica, los lunes tienen baloncesto. Es una vida bien ajetreada. Yo tengo un amigo mío, esto es jocoso, que siempre me decía, Rodríguez, tú vives la vida como si te estuvieras orinando. Así me decía, y yo, ¿por qué? Me dice, tú siempre vives con prisa, y yo, pero en verdad yo hago un montón. Entonces, él decir que las mujeres hacemos 10 cosas a la vez. Pues yo soy un perfecto ejemplo de eso. No, y que hay gente, secretaria, que le gusta también lo que es el trabajo, el trabajar, que Sí, le apasiona, sí. que se puede decir que es adicto al trabajo. ¿Usted se considera así? Súper. Es más, y te van a decir, las que llevan años trabajando conmigo, de las de mi bufeta, hay una que está conmigo ahora en el DACO, y me dice, si yo llego un día a la oficina y lo veo muy calmado, que no tengo como que una agenda llena, a mí eso me da estrés. Que yo vea que tengo y todo el mundo, pero Valerie, y yo, no, ¿qué vamos a hacer? O sea, me gusta tener mi agenda llena, pero eso de nuevo, eso es un asunto de personalidad. Yo soy súper, no sé, tengo una energía, mi mamá es igual. Yo creo que es como que hereditario. Yo lo describo como que Sí, me da ansiedad estar aburrido. Exacto, yo no puedo, yo tengo que estar haciendo algo, si estoy en una inspección y veo a uno de mis inspectores sin hacer algo, sin una libreta o algo, yo, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? Pero ellos ya se van acostumbrando, los que no me conocían, pero sí, tengo muchas energías. Valerie, le pregunto, cuando la gobernadora Jennifer González la nomina para el puesto que ahora ocupa, que es secretaria de DACO, ¿cómo usted lo tomó?
Pues mira, yo había hablado ya con la gobernadora en noviembre, luego de que ella ganara la elección. Ella estaba ansiosa de reclutar a mujeres. Ella quería muchas mujeres, como decía ella, con pantalones que pudieran ejecutar. Ella ya me había hablado y me decía, yo quiero que tú formes parte del gobierno. No habíamos hablado de un puesto como tal, pero ella ya me había pedido el resumen, me recuerdo que se lo envié. Esto fue como para noviembre. Y yo creo que fue para diciembre, finales de diciembre, principios de enero, ella me llama y me ofrece otro puesto. En ese otro puesto yo, pues, no era algo que me llamara la atención o que yo entendía que con lo que yo creo, de creencias particulares, de gobierno, etcétera, pues como que yo decía, tú no me quieres ahí. Pero nada, hablamos de diferentes puestos, ella me habló de otros y yo le dije, mira, donde tú necesites, yo te voy a ayudar, independientemente yo esté afuera, yo tenía un bufete. Y después, como para marzo, fue que ella me llama y me dice, te necesito para el DACO. Y yo, el DACO. Me recuerdo fue como que, porque yo llevo años como abogada litigante, pero nunca había litigado en el DACO. Y nada, y me recuerdo que cuando me dijo eso, lo pensé, me sentí como que no le puedo decir que no a la gobernadora. Y nada, y le dije que sí, pensando. Y yo, bueno, pues me imagino que va a ser en varias semanas. A mí me gusta prepararme. Y a mí se vale y no, voy a hacer el anuncio hoy. Y me recuerdo que salí corriendo para estar lista para el anuncio, pero que le pedí, yo entregué mis documentos, yo recuerdo ya la semana y media, el Senado de Puerto Rico tenía todos mis documentos, pero yo por lo menos les pedí, yo me tardé como 2 semanas y media en lo que me confirmaran, porque además de que tenía que renunciar a todos los casos activos que tenía en el tribunal, yo me quería preparar, yo no puedo llegar a un lugar sin tener una agenda. ¿Y cómo fue, cómo fue ese proceso de esperar, de entregar los documentos, esas 2 semanas de preparación, como las ansiedades, imagino como que las emociones, ¿verdad? Al tope, ¿cómo se sentía? Pues mira, yo creo, yo estaba más, los documentos en verdad los puedo entregar todos, el más que se tarda es el del contable, porque requiere que un CPA filme, y eso no fue estrésico. O sea, yo enseguida rendí mis planillas, llené los informes, no había problema. Pero en mi caso fue que yo siento que yo tengo que llegar, y eso tiene que ver a lo que te explicaba de que tengo que tener una agenda llena, que yo voy a hacer. Entonces el DACO es una agencia que regula sobre 30 leyes, 58 reglamentos, y de repente era como que me tengo que encerrar en casa a estudiar. Y eso fue lo que hice. Me puse a redactar proyectos de ley para presentárselo a la gobernadora, para que ella pudiera presentarlo como proyectos de administración. Hice una agenda de un plan de trabajo que yo quería hacer. Y eso me hizo sentirme, cuando ya finalmente me confirmó, un poquito más calmada de que iba a llegar con un propósito. Porque yo siempre, y con mis empleados siempre he dicho, o sea, yo pienso que a todo empleado tú le tienes que establecer métricas. Porque si no, el tiempo pasa muy rápido. Y yo siempre le decía a la gobernadora, pues dime cuáles son mis short-term goals y cuáles tú quieres que sean mis long-term goals, para yo especificar en lo que me voy a concentrar. Uh-huh. Porque en una agencia como esta, por ejemplo, que regula tanto, uh-huh, y tanta industria, tú te tienes que poner un 1, 2, 3, what's the top of your list? O sea, esto es lo que yo quiero lograr y cuál es mi tiempo. A sabiendas que tengo una agencia con tan pocos empleados, con tan pocos recursos. Y por eso para mí, eso era lo más que me causaba ansiedad, de yo llegar a un puesto sin un plan de trabajo. ¿Y cuáles eran esos puntos principales de ese plan? Pues para mí, el plan principal, y siempre he dicho, transformación digital, porque no es que tengas una página que se vea lindo y que no, es que honestamente yo sabía que, igual que muchísimas de las agencias, si yo iba a llegar a este puesto, yo veía el roster de una agencia que en un momento dado logró tener 500 empleados, DACO va por 141. Es una agencia que porque no, tú ves el aspecto de los inspectores en la calle, pero el rol, por no decir más importante, pero más grande, más abarcador que tiene el DACO, no es el inspector, es el abogado. Donde el DACO tú llevas tu pleito en contra de un comercio y te lo llevamos gratis. O sea, es un tribunal y hay una resolución que es como si fuera un juez. Pero
pues a sabiendas de todo y viendo el número de querellas y viendo el proceso, pues yo decía, lo primero que yo me tengo que enfocar es transformación digital. Primero, porque es la manera más fácil de llegarle recursos a la agencia, para yo entonces después utilizarlo en mejorar y en eficiencia. Segundo, porque se lo tengo que hacer fácil al comercio. De la misma manera que yo tengo que exigir para el consumidor, yo tengo que hacérselo fácil al comercio cumplir. Y si yo tengo certificaciones y licencias, por ejemplo, que nosotros damos el DACO, que requiere sobre 17 pasos, como lo es, por ejemplo, la de si quieres vender bienes raíces en Puerto Rico, propiedades exterior, tú necesitas tener una certificación en DACO, y son como 17 pasos. Y documentos que ya a otras agencias, que hay maneras de integrar las agencias para hacérselo más fácil. Pues para mí eso, número uno, transformación digital, y si quieren después les hablo un poquito cómo vamos con eso. El segundo, cómo yo utilizo las redes sociales para educar al consumidor. Una de las cosas que tienen las leyes de DACO es que por obligación en ley nosotros tenemos que educar a los consumidores en todo tipo de industria que nosotros regulamos. ¿Saben cuántos educadores tiene el DACO ahora mismo para todo Puerto Rico? ¿Cuánto? 1. O sea, no hay manera, ¿entiendes? So que yo digo, pues tenemos que traer al DACO a lo que es hoy en día, el siglo XXI, que nosotros todo lo que vemos lo consumimos a través de una red social. Y por eso me ven bien activas en las redes sociales, porque es la mejor manera de que el consumidor sepa cuáles son mis derechos, que yo puedo exigir, y lo que yo busco es que tú exijas, que el comercio sepa, la gente ya no es tonta y sabe, para que tú no llegues al DACO y me radiques una querella. Y te conviertas en una estadística más que puede estar ahí más de un año. ¿Entiendes? So, esa era mi manera. Y el tercero, que todavía no he comenzado, que es cómo yo combato el discrimen comercial que hay en Puerto Rico, por el discrimen por geografía, ¿no? Porque somos una isla y todas estas empresas americanas, como continuamente tenemos ese discrimen comercial. La razón que no he empezado con ese es que yo jamás pensé que iba a terminar demandando a Luma, que me entero en mayo que voy a estar vista pública, que a nosotros los consumidores se nos quitó el derecho a reclamar, y como abogada litigante que soy, pues me empapé de todo las leyes, el operating agreement, y por ejemplo este esfuerzo que tú llevas, que tú ves de DACO, eso soy yo escribiendo. O sea, esos escritos que ustedes leen del Tribunal Supremo es esta servidora que me tengo que encerrar porque trataba de hacerlo en la oficina y no me dejaban. Yo saco tiempo y me encierro en mi casa a redactar. Y eso me ha tomado mucho tiempo, y ahora obviamente pues Luma me llevó a la Corte Federal, el Tribunal Federal. Lamentablemente para ellos, pues yo también soy admitida en el Tribunal Federal, o sea que ahora me vas a ver esta semana, tuve que básicamente cambiar muchísimas de mis reuniones para separar por lo menos 3 días de yo dedicarme en lleno a contestar esta moción para defender bien al consumidor ante el Tribunal Federal. ¿Qué es lo que pasó con Luma? Porque tal vez los adultos mayores saben, pero para los jóvenes, ¿qué está pasando actualmente esta semana con Luma? Bueno, pues en resumida, en Puerto Rico, en nuestro Código Civil, que es una fuente primaria en derecho, tenemos abogados aquí, estudiantes, establece que el que ocasiona algún daño, sea por culpa o negligencia, tiene que responder. Eso es Derecho 101, lo aprendes en tu primer semestre de Derecho. Ok, pues ¿qué pasa? Que el negociado, cuando hace luego que se firma el contrato de Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica, el negociado en una acción aparte que no tiene que ver con el contrato, mediante una resolución administrativa, le da este relevo de responsabilidad. Y para que los jóvenes me entiendan, ese relevo de responsabilidad que le da el negociado, básicamente le dice a Luma, tú no tienes que responder, aunque sea por tu negligencia ordinaria. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted sufre algún daño, le han dicho el caso contra los enseres, pero la verdad es que es cualquier daño, puede ser un daño a la propiedad, cualquier daño. Pues usted puede llenar una reclamación en la página web de Luma y dicho por ellos no la atienden porque gozan de este gran relevo. Y eso no ocurría antes en la Autoridad de Energía Eléctrica. De hecho, hay muchos de casos que procedían y la autoridad tenía que pagarle. Sin efecto, fue negligencia de la autoridad. Eso no pasa con nadie, ni el gobierno de Puerto Rico. Usted, si el gobierno es negligente, usted lo puede demandar y ellos tienen que pagar. En el caso del gobierno hay un tope por ley. Pero nada, la cuestión es que cuando me entero de eso, entonces llevamos esta demanda y es simplemente el DACO
si no al tribunal, ese relevo es inválido porque le quitaste el derecho al consumidor de reclamar. Yo no me estoy metiendo en el contrato, yo no me estoy metiendo en la tarifa, que lo de la tarifa, desafortunadamente también, para los que me piden, bendito, y me escriben, eso es jurisdicción exclusiva del negociado. O sea que el DACO no puede llevar ninguna querella si es exclusivamente sobre la tarifa de Luma. Pues nada, pues ocurrió eso. ¿Qué pasa? Si se lee en esa moción, que está ahora mismo en las páginas oficiales del DACO, en Facebook, etcétera, en verdad, en estricto derecho, ellos no tienen argumento. Entonces, para colmo, se une el Senado y la Cámara, en efecto diciendo, nos unimos al pleito del DACO porque hubo una usurpación de poderes. Este tipo de inmunidad, si tú la querías otorgar, la tenías que haber legislado porque va en contra del Código Civil. O sea, tenía que haber sido una ley especial. Eso tampoco ocurrió. O sea, que le usurparon el poder a la Asamblea Legislativa y por eso es que tanto Cámara y Senado se unen a nuestro pleito. Entonces, ellos tenían hasta hoy 23 para erradicar sus alegaciones. Pero honestamente, si ves nuestro escrito, está súper bien fundamentado en derecho. Yo lo veo bien cuesta arriba para ellos plantear algo distinto a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico y que ellos van corriendo al Tribunal Federal para buscar paralizar, porque ellos saben que esto es sobre una ley orgánica del negociado cuya última palabra la tiene el Tribunal Supremo sobre leyes locales. Porque, de nuevo, yo estoy argumentando, negociado, tú no tenías autoridad. ¿Y de dónde emana la autoridad del negociado? Su ley orgánica, que es una ley local, ¿no? Entonces, lo que ellos buscan es paraliza, porque bajo el título 3 de promesa, el contrato, ellos no son deudores, o en teoría no tienen este derecho, pero ellos lo que alegan, estirando el chicle nuevamente, como el contrato se puede ver afectado y en el contrato firma la Autoridad de Energía Eléctrica, ellos sí son un deudor, por ende paraliza. Pero nuevamente el DACO no está retando el contrato, ni la validez, ni cómo se otorgó. Nosotros estamos retando el relevo que fue aparte del contrato. Y no sé no me quiero poner más técnica, ¿verdad? Para no... Pero, ¿cómo, más allá de que se traduzca en una victoria en los tribunales, esto se puede traducir en cambio real o como tal en algún tipo de compensación hacia los consumidores? Bueno, si en efecto declaran ese relevo de responsabilidad nulo, porque no se sostiene conforme al derecho, pues eso quiere decir que tú tienes el derecho a reclamar y ellos te tienen que responder. Claro está, tú tienes que probar tu caso. No es yo decir, se me dañó la nevera o se me quemó el contador o no sé, lo que sea, el aire acondicionado. Tú tienes que probar y como ocurría antes en la Autoridad de Energía Eléctrica es que usted iba con un informe de un perito electricista que decía, en efecto, esto se dañó por los voltajes, ¿verdad? Y si en ocasiones ocurría, si no, la persona no tenía dinero para pagarle un perito, la autoridad enviaba a uno. Que era cuesta arriba, que a lo mejor la autoridad se tardaba un año, pero lo hacían. Y está la evidencia. De hecho, ellos dieron sobre más de $1 millón en pagos que tuvieron que hacer a personas por reclamación. Pero de nuevo, un espacio de, yo creo que era como 4 o 5 años. Por eso es que yo digo, Luma se gasta más, te garantizo, en publicidad y en abogados, que si en efecto tuviesen que atender estas 1.828 reclamaciones, que no todas prosperan, porque tú tienes que probar la negligencia. Pero lo que siempre he dicho, yo nunca he visto una compañía que se la haga tan difícil a sus clientes y haga todo lo posible para que la gente esté molesta. Y la razón, ¿sabes por qué es la razón? Porque mientras tenga este relevo de responsabilidad, ellos no le tienen que responder a nadie. Uh-huh. Y en la medida que yo no te tenga que responder, yo no tengo que hacer un trabajo eficiente. Yo no tengo que darte prioridad a ti. Cuando ustedes han visto lo tengan que ver en TikTok, en los Instagrams, cuando suben gente los Reels, que dicen, Luma, estoy aquí, esta es mi casa, y tú ves que de repente está la poda de árbol comiéndose los cables de energía eléctrica, y ellos te dicen, llevo más de 7 meses solicitando que venga, y ellos no van. ¿Por qué ellos no van? Porque no tienen que ir, porque si al otro día ese ciudadano que está haciendo ese reel sufre un daño, ellos no responden. O sea, lo que está detrás del artículo del Código Civil, que es de nuestro ordenamiento jurídico, de que el que incurre en negligencia responda, lo que está detrás de ese artículo es precisamente obligar a una persona que te duela tanto en el bolsillo, que tú tienes que hacer las cosas bien en la medida que tú no tengas que responder. Ellos no tienen por qué darte prioridad ni atender la situación. Ellos van a decidir cuál es la prioridad para ellos, no para sus clientes.
para ellos. ¿Y el efecto de esta sentencia sería prospectivo o...? Yo entiendo que sería prospectivo. Ok, porque sabemos que esta negligencia va a seguir pasando. Va a seguir pasando, por eso yo digo que en Puerto Rico el término prescriptivo es 1 año, tienes que interrumpirlo. Si usted sufre algún daño, mi recomendación por ahora es que, anyway, vaya a la página de Luma, llene esa reclamación, porque si yo fuera abogado de ese consumidor, yo diría, ese acto afirmativo interrumpió ese año. Pero, secretaria, le pregunto yo, si Luma paga, ¿a quién le cuesta? ¿No recae en el costo de la luz a los clientes? Gracias por la pregunta. Pues, ellos, y nos adelantamos, ellos dicen eso. Cuando yo enseguida radiqué, que no dijeron que ese no iba a llegar a primera base, y por eso yo digo, les encanta hablar, y los que repiten sin leer, ya el Tribunal Supremo lo cogió en menos de un mes, ya esto estaba en el Tribunal Supremo, porque es un caso de alto interés público. Y lo que nosotros estamos diciendo, aquí no hay que pasar pruebas, aquí no hay que sentar testigos, esto es una sentencia declaratoria. Dime tú si esta cláusula es constitucional, sí o no. En el caso, entonces, ellos empezaron con sus amenazas, que si DACO ganaba, te lo ibas a poner en la tarifa. Y fueron tan burdos que una moción ante el Tribunal Supremo así lo declara. Pues tienes un problema. Primero, de nuevo, vámonos al derecho. El Código Civil establece en otra sección que el que incumple negligencia, ¿verdad?, es el que tiene que resarcir a esa persona que sufrió el daño. Uh-huh. ¿Y qué dice el Código Civil? Que es con tu patrimonio, o sea, con tu propio pecunio, con tu dinero, porque ese es el punto, que te duela para obligar al ciudadano a hacer, o a cualquier, ¿verdad?, ente jurídico, a hacer un buen trabajo, ¿no? Pues ellos dicen que eso va para la tarifa. Pues entonces, obviamente, nosotros entonces en las alegaciones le dijimos al tribunal, y de una vez interpreta, porque esto va a volver a acabar en los tribunales, ellos, bajo el ordenamiento jurídico de Puerto Rico, están impedidos de socializar el daño, o sea, de pasártelo en la tarifa, porque estarías victimizando a esa persona que sufrió el daño 2 veces, porque estaría él pagándosela. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico no lo permite. Entonces, nosotros así lo pusimos el artículo que le establece, citamos la ley orgánica del negociado que dice, todas las obligaciones que tú tienes conforme a esta ley, que establece la tarifa, las regulaciones, todo lo que es política pública de energía en Puerto Rico, tiene que ir siempre conforme a 3 cosas. La primera, conforme a las leyes vigentes. Plasmadito, Código Civil, tú no te puedes obviar una ley. Lo dice su sección 6.3. La segunda, siempre a favor del interés público. ¿Cómo hacer a favor del interés público tú socializar el daño? Uh-huh. Y tercero, siempre tiene que ser, miren lo irónico, a favor de los derechos del consumidor. Pues, obviamente, nada más yendo a su ley orgánica, sabes que ellos tienen un grave problema. Ese planteamiento lo hicimos en nuestras alegaciones. Y de nuevo, invito a todo el mundo a leerse esa moción. Está súper bien fundamentada. Y esa es la moción que hace que ellos vayan corriendo a la federal, porque básicamente si el Tribunal Supremo, ya digo que lo va a coger, o sea, que lo va a atender, si en efecto resuelven conforme a derecho, va a quedar claro que ese relevo no procedía y que ellos no pueden pasar la negligencia a la tarifa. Y siguiendo el hilo, ¿verdad? Usted había mencionado que varias personas le escriben conforme a este tema de Luma. Varias personas reclaman que dentro de lo que ellos están pagando, o sea, las cláusulas que tiene la compañía de por sí, elevan o incluso superan el nivel de consumo que ellos tienen, los precios de consumo. Yo quiero preguntar, ¿esto es una realidad justa para el consumidor y cómo desde el DACO se pueden proteger a los clientes con facturas elevadas? Sí, la pregunta sí es justa, para mí no lo es, pero de nuevo, lamentablemente, todo lo que es tarifa y la partida y cómo se establece, el legislador le dio jurisdicción, de hecho así lo dice la ley, primaria y exclusiva al negociado. O sea que el DACO yo no puedo llevar un pleito, no tengo inherencia, no puedo llevar un pleito a favor de un consumidor por tarifa. Por ejemplo, si hubiese sido que es que te daban la factura total y no te la desglosaban, y eso va en contra, ¿verdad?, de lo que es la transparencia para el consumidor, pues ahí yo le puedo haber dicho, negociado, tienes que poner las partidas, qué es lo que está pagando, ¿verdad?, como hacemos con cualquier otro negocio. Pero eso no es el caso aquí. La realidad es que la tarifa es exclusiva del negociado, por ende, si tienen una reclamación respecto a esa factura y lo que le están cobrando, tienen que ir al negociado
a la oficina. Ellos tienen una oficina independiente de protección al consumidor y ahí tienen que entalar esa querella. La que está llevando el DACO es del derecho que tú, negociado por un acto ilegal, le quitaste el derecho al consumidor a reclamar daños. Eso no es jurisdicción de ellos y por eso nosotros estamos llevando el pleito. Le hemos visto en la placita, en diferentes spots de jangueo de nosotros los jóvenes. Ajá. Que inclusive que nosotros nos hemos pasado por allí, hemos hecho un par de cosas. De las querellas y multas radicadas por DACO, ¿cuál es el porcentaje que prospera? O sea, ¿cuál es el porcentaje de bateo de Valery Rodríguez? Bueno, las de Valery Rodríguez es bien alto. Lo que te puedo decir. En estos días empezaron a pagar los del aeropuerto, ¿se recuerdan? Eso fue mi primera Lo de la balanza. Las balanzas, empezaron ya a pagar. Hace 2 semanas empezamos a recibir los cheques, como quien dice, pagando las multas. La realidad es que muchos de estos operativos, yo te puedo hablar de los operativos bajo mi incumbencia, ¿no? Algo distinto que se está haciendo es que DACO tiene 5 regiones. Entonces, antes, pues cada región tiene sus inspectores y ellos podían tomar la determinación de cuál es mi prioridad. O sea, yo le voy a dar la gasolinera, yo estoy más en, no sé, los Walmarts, las farmacias, los supermercados. Yo lo que estoy tratando para que la gente vea el impacto y se vea la efectividad del DACO es hacer 2 operativos mensual a nivel central. O sea que, por ejemplo, cuando hicimos el de la gasolinera, que ya hemos impactado sobre 163, se enviaron a todos los inspectores de pesaje y medidas de todas las regiones a la misma vez a inspeccionar gasolinera. Y así sucesivamente. Ahora estamos terminando los operativos de hospedaje y nos vas a ver con otros interesantes. Pero, ¿qué es lo que yo busco? Poder impactar más y que el comercio sepa cuando DACO multa bajo mi incumbencia, vamos a cobrar. Entonces, mantengo un control de estos operativos a nivel central en secretaría. Y entonces yo le doy follow-up para las regiones, ya citaste la vista, quién ya te pagaron, dale, damos follow-up. Y algo que va a cambiar ahora con la nueva página que vamos a lanzar próximamente del DACO, es que se acabó el papel en DACO, empezando con los inspectores de pesaje y medida, son los primeros que van con la transición. O sea que todo es digital. Y la misma nueva plataforma me va a decir quién no ha pagado, quién vence y quién está vencido, por ejemplo, el sello de inspección. Y nosotros vamos a cobrar desde que el inspector se para de esa silla, del DACO, a ir a hacerte el servicio comercio. Porque lo que ocurría antes es que te hacíamos todo el servicio, que eso es cobrando, y entonces después ellos le daban un papelito, se lo daban al comercio, y que tenía ahí que 10 días para pagar. ¿Sabes lo que pasaba, verdad? Nunca pagaban. Eso ahora va a cambiar. Y de la gente, o sea, de los que pagan las multas pagadas, ¿a dónde va ese dinero? Nosotros tenemos ingresos propios. Nosotros somos una partida que es del Fondo General y una partida de fondos propios que, si tú me dices a mí, o sea, el dinero que está generando DACO para todo lo que nosotros hacemos, lo que te demuestra es que como no había equipo ni tecnología y todo es a mano, pues no le llegaban los fondos que verdaderamente pudiesen llegar. Y esa es una de las metas que tengo como secretaria, que eliminar por completo el papel y que la agencia empiece a generar los fondos que debería generar para lo que hacemos. Y utilizar esos fondos para mejorar primero los empleados y los recursos para brindarle, ¿verdad? Y que hacerle la vida más fácil al comercio. Y por esa misma línea, ¿cuáles son los retos que está viendo DACO ahora mismo como agencia? Eso, la falta, operan bajo el sistema arcaico, o sea, por ejemplo, el sistema que utilizan mis abogados, que por ejemplo los tribunales, el SUMAC, no sé si saben, pues por ejemplo las regiones, nosotros tenemos algo que se llama el SIAC. El SIAC es como que la versión, qué sé yo, 1.0 del SUMAC, que ya tiene como 10. Pero ahora mismo nosotros vamos a modernizar y el DACO va a contar con un SUMAC, igualito que los tribunales, con las mismas herramientas. Y así sucesivamente. Ahora mismo tú llamas al DACO, nadie contesta. No hay recepcionistas, no contestan. Por eso siempre me digo, la mejor manera es el email de confidencia, que estamos al día con ese email, y acudir personalmente. Pero eventualmente buscar la tecnología, que ya estamos recibiendo las propuestas, de tener a alguien que conteste y redirija. Otra cosa, usted a veces va a la querella y la radican a mano. Entonces, yo tengo que tener una persona que hay cajas para que las transcriban.
O sea, todo hoy en día es tecnología, eso debe ser, y las personas mayores que no sepan utilizarla, debe ser como los que usted llegó a la oficina y una computadora y puede haber alguien para ayudarlo, pero todo tiene que estar digitalizado, porque si no, imagínate el tiempo que se gasta un empleado ahora mismo del DACO en transcribir ese tipo de cosas, pero por ahí es que vamos. Yo quisiera hablar sobre las pasadas administraciones, ¿verdad?, que ha tenido DACO. Cuando usted llegó al departamento, ¿qué fue lo primero que usted se topó? ¿Dejaron cosas acumuladas? ¿Dejaron muchas cosas? ¿Qué fue? No voy a decir la palabra reguero, pero ¿en qué circunstancias se encontraba entonces el departamento al usted llegar? Mira, a mí no me gusta... Voy a hacerte bien cuidadosa. A mí no me gusta hablar mal. Porque yo a veces siento que los mismos jefes de agencia, cuando hablamos de esas cosas, lo que hacemos es desmotivar al empleado. Y es bien fácil echar culpas, o no todo estaba en óptimas condiciones, habían cosas que se podían atender mejor. Pero cuando yo llegué al DACO y yo vi lo mucho que se hace con tan poquitos empleados, yo desde el día 1 decidí que cada vez que yo tengo un micrófono, yo lo que voy a hablar es bien de mi agencia y bien de mis empleados, porque yo tengo que motivarlos. Y no te estoy diciendo que es que no encontré cosas que me quedaba como... Pero la verdad es que le hago un flaco servicio si me siento aquí a dar queja, porque yo creo que todos los jefes de agencia podríamos hacer lo mismo. Yo sí te puedo decir, desde que yo estoy en el DACO, no ha habido operativo, embeleco, cosas que me inventé de hoy para hoy, que mis empleados, ¿verdad?, los inspectores y empleados que no son inspectores, me dicen, licenciada, nos tiramos a la calle. Lo que tú mencionas de la placita, que fuimos al Coliseo, miren, ese día nosotros acabamos a las 1 de la mañana. Yo tengo inspectores ahí que tienen 60 plus y ellos estaban conmigo y se lo gozaban. O sea que yo al revés veo por norma general, ¿verdad? Siempre hay su excepción, pero la mayoría, la vasta mayoría de los empleados del DACO siempre me dicen que sí, siempre respaldan y me apoyan en todo lo que estoy haciendo. O sea que hay cosas para mejorar, hay muchas cosas para mejorar, pero yo por ahí vamos. ¿Y hay planes de seguir aumentando entonces los empleos dentro de DACO? Pues ahora nosotros hay unos puestos que estaban vacantes. Nosotros también nos dan Ley 52, que esa es la ayuda que el Departamento del Trabajo le da a ciertas agencias para poder reclutar. Ahora nosotros sacamos una convocatoria interna, que son de empleados del gobierno de Puerto Rico, normalmente los de Ley 52 para darles permanencia. Y entonces luego estaremos buscando para llenar los puestos de Ley 52. Pero sí, y otra cosa que estoy haciendo, y esto te lo voy a decir porque esto es a favor de los empleados. Cuando yo llegué al DACO y yo veía todo lo que hacen los inspectores y tú ves lo que le pagan los inspectores comparado con los mismos, o sea, por ejemplo, los inspectores de Hacienda hacen lo mismo y tienen las mismas potestades, por ejemplo, que los inspectores de pesaje y medida. Pero los inspectores de pesaje y medidas del DACO están en la categoría 3 de sueldo bajo el sistema, ¿verdad?, del gobierno de Puerto Rico. ¿Sabes cuánto está el de Hacienda? Y hacen lo mismo en la categoría 10. O sea, es tan desproporcional. Ahora mismo estaba viendo que están anunciando jueces administrativos en Asume que empiezan en $7,000. Oye, yo tengo jueces administrativos del DACO que llevan años que no llegan a eso. ¿Y qué me ha dado la tarea yo? A hacer los planteamientos ante la Junta y ante... es que esta agencia le ha cambiado tanto el nombre, que la corre Facundo Di Mauro, era Ocalar, ahora no recuerdo bien, pero la que está a cargo de recursos humanos del gobierno de Puerto Rico, y estoy haciendo un planteamiento de que, oye, ya es hora que igualemos al DACO, porque bastante trabajo hacen para la poca paga que tienen, y en esa estamos encaminados. A todo, a mis inspectores, a los mediadores, el técnico de automotriz. Es la queja número 1 que tiene el DACO, es contra los dealers. Son las quejas que más tenemos. Tenemos 2 técnicos de automotriz para toda la isla. O sea, este tipo de casos requiere una inspección. O sea, por eso es que no damos abasto. Pero mi técnico de automotriz gana lo que se gana un mecánico en la calle una semana. Entonces yo no puedo, es de difícil reclutamiento porque nadie quiere trabajar por esa paga. Entonces, pues ya estamos haciendo, pero tengo que decir que mis compañeros de gabinete han sido bien colaboradores, y en este caso el señor Facundo Di Mauro nos dijo, Valerie, no tenemos problemas en los planteamientos. Le hicimos unas comparativas de otras agencias y de lo que gana ese mismo inspector, porque recuerden, le pesa y medida es lo mismo en los 50 estados, lo de weights and measurements.
lo que ganan los inspectores en los estados y ya es hora que los de Puerto Rico los equiparemos. Licenciada, hay un tema que nos está afectando mucho a la juventud y es el de lograr acceder a hospedajes o a vivienda asequibles. En ese sentido, yo como muchos otros de las personas que nos ven, me tuve que ir de ahí bonito a San Juan, hospedarme para completar mis estudios. Y en ese sentido quería preguntarle qué inherencia o qué poder tiene DACO para poder manejar con el alza de precios que estamos viendo ahora mismo en los hospedajes en Puerto Rico. Mira, la verdad es que nosotros regulamos los hospedajes entre muchas industrias, pero nosotros no regulamos el precio. Yo sé que con DACO se ha visto que todo el mundo de repente piensa que yo le pongo los precios a todo el mundo, la realidad es que no. Vivimos un libre mercado, el DACO sí puede intervenir cuando hay abuso. Sí tenemos la potestad en ley de congelar precios y los márgenes de ganancias, pero siendo verdad, vivimos en un gobierno y verdad en una jurisdicción de libre comercio, pues esas son cosas que uno se reserva en momentos de emergencia. La realidad es que no podemos poner el precio, lo que sí podemos regular es las condiciones, que eso es lo que nos ve bien activos en la calle, garantizando que la seguridad, que cumplan con el endoso de salud, que muchos de estos hospedajes que estábamos viendo, o sea, el nivel de hongo y de humedad y hay unas facilidades que metían miedo, pues nos ves en la calle, no estaban cumpliendo con bomberos, y también le escribimos a las otras agencias, porque aparentemente renovan automático. Mira, hay que tirar, se tienen que visitar y automáticamente las que le solicitamos fueron y ya nos rindieron los informes y para mí no fue sorpresa, los informes que nos rindieron es que estos hospedajes no cumplían. Y usted ha salido de las 4 paredes de la oficina, ¿verdad? A trabajar, ha salido con sus inspectores. Yo quiero saber en qué planteles ha visto la mayor cantidad de injusticia hacia el consumidor. En verdad, en todo. No quiero ser bueno, lo de los parkings yo creo que es como que de repente la gente despertó. Ahí hay mucho abuso. Pero lo ves en todo. Lo ves en todo. Por ejemplo, cuando me tiré a los hospedajes, todo el mundo decía, deja que llegue a la Yupi. Y para mi sorpresa, el de la Yupi, que es público, estaba en mejor condiciones que muchos de los privados. La realidad es en todo. Y por eso por eso es que yo me he enfocado tanto en las redes sociales y a veces escucho a la gente, ay, es que es show. No, miren, no es show. Es que si ustedes no saben sus derechos o que deben estar buscando, se van a aprovechar de ustedes, y especialmente los jóvenes. ¿Y usted considera que se aprovechan mucho los comerciantes o estos dueños de distintas empresas de los consumidores? Hay de todo, pero de nuevo no quiero generalizar en una industria. Yo creo que antes a veces el DACO también se enfocaba tanto, por ejemplo, en el supermercado. Pero la verdad es que vemos abuso en todo. Pero algo que estamos cambiando, y de nuevo el poder de las redes sociales, es que, por ejemplo, el del Coliseo, que tú sabes que, oye, habían conciertos a veces que te cobraban hasta $35. Y esto es terreno del Estado. O sea, no pienses que esto es de una propiedad privada, no, esto es terreno alquilado del gobierno de Puerto Rico. Y lo curioso es que ahora cuando volvimos, ¿sabes lo que me decían? Secretaria, yo quiero salir, cójame un video, yo quiero una foto con usted, estamos en cumplimiento, dígalo ahí. Entonces, se está cambiando en viene la del DACO, no, yo quiero cumplir para que salga en la página del DACO, para que la gente sepa qué es mi negocio, qué es lo que hacemos. Y al final eso es lo que yo busco. Yo quisiera no multar. Yo siempre lo digo, yo no quiero ser la mala de la película, pero la verdad es que desafortunadamente, y aquí voy y lo ato a Luma, si no hay consecuencias, si no te duele el bolsillo, la gente va a hacer lo que le da la gana. Y por eso voy a lo de Luma de nuevo. Por esa línea, ¿qué consejo usted le daría a nuestra generación que nos estamos adentrando ahora al mundo de ser consumidores, más allá de lean bien los contratos, lean bien lo que firman, más allá de eso, ¿qué usted nos diría? Lo importante es estar educado, saber que tú puedes exigir, dejarles saber, y que ya yo creo que el comercio sabe, ya tú tienes una agencia bien activa, que en efecto, si ellos, por ejemplo, este fin de semana me dieron 32 confidencias de la gasolinera. Y y poco a poco vamos visitando, que el comercio sepa que hay consecuencias, y a los jóvenes, edúquense de sus derechos. Por mi parte, y como secretaria del DACO, todos los meses estamos haciendo campañas educativas, enseñándoles. El mes que viene vamos con campaña educativa de todo lo de bienes raíces, porque hay mucho fraude con lo del alquiler.
están alquilando propiedades que no existen o les cogen depósitos, etcétera. De lo de los dealers, de muchísimas cosas. Edúquense, sepan que pueden exigir y que sepan que, miren, la agencia estamos aquí para servirle a ustedes. Y yo creo que pues yo he sido bastante vocal en dejarles saber, yo soy una más. Y yo creo que por eso el TikTok ha sido tan eficiente porque me acerca más al ciudadano de a pie y que sepan que en verdad estamos aquí para servirle a ustedes. O sea, somos servidores públicos y en lo que podamos ayudar, pues aquí van a tener una mano amiga. Nosotros vamos a tener pronto en entrevista al ex gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. El que hizo popular mi silla. En los dos sentidos de la palabra. Yo le quisiera preguntar a usted, obviamente Alejandro fue ex secretario del DACO. Uh-huh. ¿De alguna forma él le inspiró o motivó positivamente en su gestión? Pues mira, de nuevo, yo nunca pensé que iba a ser mi segundo secretario del DACO. Conozco a Alejandro hace mucho tiempo, el ex gobernador. La realidad es que sí te puedo decir que le consulto mucho. Y me ha dado grandes consejos que se los agradezco. Y de nuevo, como él, hay otros jefes ex jefes de agencia, jefes del DACO, que también siempre me dan los mejores consejos. Pero Alejandro siempre está disponible y me ha dado grandes consejos. Y asimismo, como nos salen a nosotros los jóvenes sus videos, obviamente informando, usted trabajando en la calle, asimismo su vida se vuelve completamente pública, asimismo nos salen otros videos más allá de lo que es su labor en el departamento del DACO, también nos salen, por ejemplo, los otros días me enviaron mucho el video de Maripili. Te voy a hacer la historia, cómo esto ocurrió. Sí, porque la vimos allí en el concierto de Anuel. ¿Usted le gusta la música urbana? ¿Cómo es eso? Claro, y me encanta Anuel. Pero mira, claro que me gusta el reggaetón, pero mira, curioso, se van a reír. Yo voy, el concierto el viernes por la noche en Miami, salgo el viernes por la tarde, un viaje de 24 horas, pues mi esposo está allá para acompañarlo. Entonces digo, ay, estoy en Miami, nadie me conoce, pues en verdad, en Orlando es que hay muchos puertorriqueños, en Miami no hay muchos. Olvídate, me he visto como me he visto normal, ¿verdad? Sin chaquetito, voy al concierto a pasarla bien y Maripili. Valerie, mira, tú vas a hacer mi date esta noche que no vine con nadie. Yo, bueno, pues dale, ella es súper nice. ¿Y cuando se juntan dos puertorriqueñas? No, y ella es súper querida, de verdad. Pero curioso, yo ni me tomé una foto con Anuel ese día. Yo le dije a mi esposo, no quiero estar ni al frente, me voy para donde están los que trabajan en las luces y todo. Yo quería estar tranquila, sin que nadie supiera. Entonces, obviamente, Maripili es una figura pública, siempre está en las redes. Y yo era que me reía cuando me levanté el otro día y vi todos los videos. Y yo, Dios mío, pero nada. Pero así soy, sí, me gusta el reggaetón. O sea que... ¿Y le fue a Bad Bunny también? Fue a Bad Bunny, me gustó también. Fui 2 veces. La pasé súper bien. Me encanta la salsa. Pero sí, me encanta el reggaetón. No, qué bueno. Y le damos las gracias también por aceptar la invitación y tomarse su tiempo para venir y conversar con nosotros los jóvenes, ya que obviamente los medios tradicionales tal vez los jóvenes no los consumen tanto como las redes sociales y los podcasts, y también el hablarle a ese público yo pienso que es algo importante. No, y los felicito y continúen. Yo creo que hace falta nuevas voces y juventud. A veces la gente, yo creo que en Puerto Rico a pesar de que el deporte nacional de nosotros es la política, se ha vuelto la gente como que hay mucha apatía. Y a veces ven al político o al que trabaja o al funcionario público con cierto resentimiento, como que, y no debe ser así, porque la realidad es que de nuevo nosotros estamos aquí para trabajar para ustedes y que deben ser más vocales, especialmente los jóvenes, especialmente si queremos mejorarlo para que ustedes se queden aquí. Así que familia, síganos en todas nuestras plataformas, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y hasta Spotify, Voces del Cambio Podcast.